capítulo 1, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hechos Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos, ahí la encuentra. El capítulo 1 está después de la introducción. Y el verso 16 después del 15. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Vamos a leer ese solo verso para poder entrar al tema que nos ocupa en este día. Mire a su lado, comparta su Biblia con aquel que no la ha podido traer. Y me bajan la pantallita, por favor. Se los agradecería mucho. Hermano Tinoco, si me apaga las 4 de aquí atrás, pero me deja la blanca esta de ahí arriba. Porque esa es la que me está dejando pelón a mí. No, esa me la deja encendida. Pues si me está dejando de una vez que me deje. Como decían allá en tu rancho, si me voy a dormir mañana, pues que me maten de una vez, ¿verdad? Bueno, aunque este es salvadoreño, pero dice que es mexicano, pero está bien, está bien. Ahí está. Aprendan. Capítulo 1 de la carta a los Romanos, verso 16, muy conocido por el pueblo evangélico. Queremos leerlo en esta mañana y dice el Señor en su palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No sé si su Biblia dice lo mismo que la mía. ¿La leemos juntos, por favor? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Amado Dios, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Pero ante todo, pedimos perdón por nuestras faltas. Hemos pecado, hemos ofendido tu nombre y queremos suplicarte, Padre, que la sangre de tu Hijo Jesús derramada en la cruz del Calvario nos limpie de todo pecado y nos hagas aptos para dar tu palabra y para recibir tu palabra. Jesús, unge mis labios y dame alimento para tu pueblo. Que ninguno de nosotros salga de tu casa sin la nutrición que tu palabra debe de traer a nuestra alma y a nuestro espíritu. Creyendo que estás en medio de nosotros y que tu palabra nunca regresa vacía. Te damos las gracias en tu nombre santo, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Qué bueno que el hermano Aurelio vino este día, porque si me equivoco, él me va a corregir. El tema que quiero compartir en este día es un tema pero pues casi no lo tocamos, casi no lo vemos, tanto que no lo encuentro en mi iPad. ¿Cómo la ve? Bueno, si no lo tengo aquí, quiere decir que no lo grabé, ¿verdad? Eso es lo que dice la lógica. Pero mi lógica me sigue insistiendo en que lo tengo que buscar, pero no lo encuentro. Muy bien. En la escuela dominical platicábamos un poquitito con los hermanos y decía que todo cristiano debe de tener nombre y apellido. Todos somos cristianos, vivimos en la era cristiana. Todos nos llamamos cristianos, entre comillas. Pero creo que siempre debe de haber nombre y apellido. Nosotros, si usted nos visita, por favor, antes de juzgar o de criticarme, escuche las razones de mi boca y luego al final podemos tomar una determinación que nos ayude. Porque quiero hablar del por qué somos bautistas. Quizá usted nos visita, no se sienta comprometido. Quiero darle ciertas razones y quiero que usted me escuche. Y si usted es parte de nuestra iglesia, quiero que con mayor razón me escuche, abra su entender y podamos tener un poquitito de base sólida, bíblica, histórica, en el por qué somos lo que somos y por qué creemos lo que creemos. Necesitamos nosotros aprender
a que debemos de tener nombre y apellido. Somos cristianos, evangélicos, protestantes, bautistas. Ese es nuestro nombre completo. Algunos le añaden un poquitito más. Somos cristianos, evangélicos, protestantes, bautistas del sur, bautistas del norte, bautistas libres, bautistas independientes, bautistas liberales, bautistas de los santos de los últimos días. Que sí, hay de todo un poco, ¿no? Entonces siempre le añaden un poquitito más. Pero yo no quiero hablar de tanta controversia de que si se llaman así o si se llaman allá, porque entre toda esa gama y esa cantidad de fes, de creencias o de interpretar la fe o de interpretar la escritura, nos unen ciertas cosas que son las que a mí me interesan que nosotros podamos aprender. No lo que nos divide es lo que merece nuestra atención, sino lo que nos une es lo que merece nuestra atención. Es donde debemos de crecer, es donde debemos de caminar. Indiscutiblemente que toda iglesia que proclama, que dice, que sostiene, que mantiene la verdad absoluta de que Jesucristo es el Señor, estamos caminando juntos. Toda iglesia que dice, que proclama, que sostiene y que predica que la salvación viene a través de la fe puesta en aquel que murió en la cruz del Calvario llamado Jesucristo, estamos caminando juntos. Toda aquella iglesia que confiesa que la sangre de Cristo es el único detergente en el universo entero que limpia nuestros pecados, que limpia nuestras faltas, estamos caminando juntos. Aunque tenga otro nombre, aunque tenga otra denominación, aunque practique otras cosas, aunque no adore como nosotros y aunque adore como nosotros, como usted lo quiera ver, esas son las cosas que deben de interesarnos, lo que nos une, no lo que nos separa. Yo quiero, con la ayuda de Dios, en los minutos que tengo por delante, tratar de pasar. El tema es enorme, el tema es extenso. La historia bautista es extensa, hermanos, es enorme. Tanto así que aún en las mismas enciclopedias católicas aparecemos como una de las fes que a través de los años, que a través de los tiempos se ha mantenido. Mucha gente da ciertas fechas, otros no dan fecha. Hay distintas, por lo menos hay 4 teorías, si yo no mal recuerdo, de la interpretación histórica del pueblo llamado bautista. Indiscutiblemente, tenemos errores, claro que sí. Yo no estoy diciendo que somos la iglesia perfecta o que tenemos la fe correcta o que somos los únicos. Cuando alguien viene a mí y me dice, nuestra iglesia es la única, entonces sé que me está hablando de una secta. Cuando aquellos que dicen, solo nosotros vamos para el cielo, le digo, pues ojalá sea grande el vaso en el que se van a ir, porque hasta donde yo entiendo, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor con su boca y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, tiene derecho a entrar al reino de los cielos. Practique el nombre que practique, visite la iglesia que visite. Por lo tanto, hay esas circunstancias que nosotros debemos de aprender. Porque si usted está con nosotros, si usted ha entrado a esta iglesia, si usted ya tiene tiempo con nosotros, y alguien se acerca y le pregunta, ¿por qué vas a esa iglesia? No le puede decir, porque el pastor está guapo. Yo sé que sí, pero no lo puede andar diciendo. ¿Me explico? No lo puede andar diciendo. Entonces, usted tiene que dar una razón lógica, teológica, histórica, para que el pueblo que le escucha a usted pueda entender y pueda saber que usted no está practicando un fanatismo, sino que lo que está practicando es una fe viva en Jesucristo. ¿Me doy a entender? Ahí es donde quiero que caminemos nosotros un poquitito. Porque no quiero que seamos cristianos sin apellido. Yo quiero que tengamos apellido. Quiero que tengamos nombre. Quiero que tengamos genealogía. Quiero que tengamos un árbol genealógico. Que podamos entender por qué somos lo que somos y por qué creemos lo que creemos. Quizá usted cree un poquitito distinto. Gloria a Dios. No hay ningún problema. Mientras Cristo sea tu Salvador, bienvenido a la casa del Señor. No tenemos ningún problema con eso. Pero como pastor de esta iglesia, mi deber es instruir a mi pueblo. Uno de los versos que me apachurra a mí mucho el corazón es cuando la Escritura dice que el pueblo perece por falta de. Entonces la fe no es una cosa que se tiene a lo ciego. La fe tiene conocimiento. Usted conoce
a Jesús como Señor y Salvador, usted pone su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así que la fe y el conocimiento van de la mano en este sentido. Son los bautistas, a través de la historia, tenga el nombre que tenga, venga de la cultura que venga, los bautistas en general, y si usted viene de otra denominación, otra vez, escúcheme por favor, le ruego que me escuche, abra su corazón y su mente para que podamos estar en el mismo espíritu en esta hora. Los bautistas somos un pueblo evangélico nuevo testamentario. Esto quiere decir que creemos en las enseñanzas sólidas del Nuevo Testamento. La iglesia de Jesucristo comienza en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel, es el pueblo judío. Después del libro de los Hechos hasta hoy domingo 27 de julio del año 2014 es los hechos del Espíritu Santo que ha levantado un pueblo que se llama Iglesia de Jesucristo, que ha sido comprada por la sangre de Jesucristo y escogido por Dios. Aquí en esta iglesia siempre hacemos la diferencia. El pueblo judío fue escogido por Dios. La iglesia de Jesucristo ha sido comprada con la sangre del Hijo de Dios. Así que, como usted lo quiera ver, hay una diferencia. Hay una diferencia. Entonces, creemos que el Nuevo Testamento es la base de la iglesia, pero sostenemos, mantenemos y creemos que toda la Biblia es palabra de Dios. No dudamos ni por un segundo que toda la Biblia es palabra de Dios. Claro. No los comentarios, no las notas a los lados, porque hay quienes hasta eso hacen palabra de Dios. No, esos son los comentarios de aquellos que han interpretado de alguna forma la Escritura. Pero nosotros en base, en fuerza, creemos que todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es palabra inspirada por Dios. ¿Algún amén a eso? Por lo tanto, la Biblia entera es palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios, no, es palabra de Dios. Y Timoteo dice que es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, a fin de que el hombre, la mujer de Dios esté enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Dice Timoteo, vamos caminando juntos. Por favor, póngale porque después no quiero que salga enojado conmigo. Y se enoja conmigo, hoy Nicolón ha venido para echárselos encima, así que me aguanto. Bueno. La próxima, hermano, por favor. Nuestras declaraciones de fe como pueblo bautista. La Biblia y solo la Biblia es nuestra única fuente de autoridad. La Biblia y solo la Biblia es nuestra única fuente de autoridad en todo lo que tiene que ver en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral, en nuestra filosofía misma de la vida. Es la Biblia. No tenemos otro libro, señoras y señores. No tenemos otro libro. Es la Biblia lo que nosotros consideramos, entendemos y sostenemos que ha sido inspirada por Dios para cada uno de nosotros. Inspirada por Dios para nutrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y ayudarnos a caminar sobre la faz de la tierra un poquitito mejor de lo que los otros lo harían sin la luz del Evangelio en sus vidas. ¿Caminamos juntos? ¿A qué se refiere esto? Hay denominaciones, hay iglesias, y no, por favor, no estoy juzgando a nadie. Amo a todos, nos llevamos bien con todos. Con el hermano Aurelio estudiamos juntos en el seminario y teníamos compañeros de distintas iglesias, distintas interpretaciones y nos llevábamos bien con todos. Le copiábamos a todos, ¿verdad? Sin problema. No tenemos problema con ninguna otra iglesia. Es simplemente cuando llegue el momento de la interpretación donde quizás podamos tener alguna diferencia. No problema, pero sí alguna diferencia. Hay iglesias, hay denominaciones, hay grupos que dicen la Biblia es palabra de Dios y este libro que va a la par de la Biblia. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios quien nos ayuda a entender la Escritura. Lo único que se compara a la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón.
Sin el Espíritu de Dios es un poco duro, es un poco difícil, es un poco traumático querer entender la Biblia. Porque usted no conoce al autor, pues no entiende sus escritos. Pero cuando Cristo viene a su corazón, el Espíritu Santo de Dios entra en usted, entonces el escrito que usted tiene, que llamamos Biblia, se le hace un poco más fácil de entender, porque ya no le habla solamente a su intelecto, sino que le habla a su corazón. La voz del Espíritu Santo no solo habla a nuestro conocimiento, sino que habla también a nuestra fe, a nuestro sentir en el corazón. No creemos que la Biblia tenga comparación. La Biblia es lo máximo que podamos tener en nuestro crecer y en nuestro caminar espiritual. No hay nada más que se le compare a la Biblia. Muchos dicen, la tradición y la Biblia son iguales. Perdóneme. Dios no tiene comparación con ninguna cultura ni con ninguna tradición. Dios es único. Por eso es que su palabra es única. Ninguna tradición, escúcheme, ninguna tradición cambia el corazón de ningún ser humano. Lo único que transforma el corazón del ser humano es la palabra de Dios. Por eso no tiene comparación. Nuestra declaración de fe nos hace sentir, nos hace decir, nos hace sostener y nos hace creer que solo la Biblia es la fuente de toda autoridad en todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. No se me duerma porque aún hay más. Me da el otro más. Somos, como Bautista, una iglesia cristocéntrica. Cristocéntrica. No se me vaya a enojar. Este tipo de sermones lo predico una vez cada 10 años. No es de todos los domingos. Es una vez cada 5, cada 10 años porque, repito, me interesa el que podamos entender esto. Cuando digo que somos cristocéntricos, quiere decir que todo lo que hacemos, decimos, cantamos, pensamos, predicamos, enseñamos y llevamos, el centro de todo esto es Jesucristo. Todo lo que hacemos gira en torno a un solo nombre, y es el nombre de Jesús. Todo lo que compartimos, no lo compartimos porque somos buenos, no, si somos malos igual que usted. Todos somos malos. Ni Jesucristo aceptó el título de bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo, si bueno solo hay uno y está sentado en su trono ahí arriba. No hay ninguno bueno. Pero si compartimos lo poco que podamos tener, es porque amamos a Jesucristo. Y porque su palabra nos ha enseñado a poder compartir lo poco, lo mucho que podamos tener. Así que el pastor Aurelio y yo aceptamos invitaciones después del culto. Bueno, Cristo es la cabeza de todo. De todo. Cristo es la cabeza. No es el pastor la cabeza de la iglesia. No es el pastor. A veces el pastor es el cabezón de la iglesia, pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. De Él depende que haya iglesia. Sin Cristo no hay iglesia. Sin la sangre del Cordero no hay iglesia. Sin el nombre de Cristo en medio no hay iglesia. Cristo es la cabeza y de Él depende la iglesia. La iglesia se compone por los miembros de la iglesia. Cada uno de nosotros que hemos aceptado el reto de ser parte de esta u de otra iglesia, somos parte de ese cuerpo, somos parte de esa membresía, somos parte de ese núcleo de hermanos y de hermanas que compartimos una misma fe, que compartimos un mismo sentir. Y a través de la iglesia y de sus miembros sale lo que llamamos los ministerios. Los ministerios son dirigidos por los ministros. Solo los pastores no. Ya lo voy a mostrar más para adelante. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor es un ministro de Dios. Esa es parte también de nuestra fe. Regáleme el otro mano, por favor. Creemos que esto es bien importante. La autonomía o la independencia de la iglesia. ¿A qué se refiere esto? La iglesia, déjeme poner nuestra iglesia. La Iglesia Bautista Hispana de Cristo de la Ciudad del Monte
es una iglesia bautista. Cada iglesia bautista es independiente. Por eso que a veces que me topo con algunos hermanos bautistas que me dicen, ¿somos bautistas independientes? Le digo, pues si todos los bautistas somos independientes, no hay ningún problema con eso. ¿Qué significa esto? No hay ninguna organización por encima de la iglesia. No hay un hombre por encima de la iglesia. No hay un presbítero por encima de la iglesia. No hay una oficina que maneje el sentir, las finanzas, el ministerio de esta iglesia. Esta iglesia se maneja por esta iglesia, auspiciados por el Espíritu Santo. Eso es todo lo que hacemos. La iglesia se mueve. Si se lo va a dar al Señor, déselo, no tenga problema, porque es para Él y no para mí. La iglesia, esta iglesia, al igual que la iglesia donde pastorean nuestros hermanos Vallejo, somos iglesias hermanas, compartimos fe, compartimos visión, compartimos esfuerzo por alcanzar al perdido, compartimos un compañerismo, por eso somos parte de una convención. Pero ni yo puedo ir a la iglesia de los hermanos Vallejo y decirles, tienen que hacer esto, esto y esto, porque aquel se enoja, me saca el machete y me saca. Ni él puede venir para acá y decirnos, hermanos, tienen que hacer esto, esto y esto. No, ni tampoco tenemos alguien por encima de él o por encima de mí que no sea Jesucristo. No tenemos un presbítero, no tenemos un obispo, no tenemos nada de esto. La iglesia determina su visión, la iglesia determina su alcance, la iglesia determina su manera de interpretar la Escritura, la iglesia determina su moverse en la comunidad o en la sociedad donde pueda estar. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Vamos y caminamos juntos, pero no revueltos. Alguien escribió y dijo que cada pastor de su iglesia, hablando de las iglesias bautistas, cada pastor de su iglesia es el teólogo de su iglesia. En otras palabras, perdónenme que nos pongamos de ejemplo, el hermano Aurelio es el teólogo de la iglesia bautista de San Bernardino, como yo soy el teólogo de esta iglesia local. Aunque a usted no le guste, ni modo, se aguanta como los machos. ¿Por qué decimos esto? Porque somos los que traemos la palabra, los que interpretamos la palabra, los que traemos enseñanza para que podamos crecer en la palabra del Señor. No que usted se tenga que tragar todo lo que yo digo, o que usted tenga que creer todo lo que yo digo. Si usted es una persona inteligente, como yo sé que lo son, si usted es una persona que ama a Dios, como yo sé que lo aman, si usted es una persona que quiere crecer en la fe del Hijo de Dios, como yo sé que lo quieren crecer, cuando nosotros partimos de aquí y usted llega a su casa, usted abre su Biblia y dice, ¿qué predicó el pastor ahora? El pastor dijo esto y esto y esto. Si está en la Biblia, créalo. Si no está en la Biblia, venga y pregúnteme. Que si tengo razón, se la voy a dar. Y si no, le voy a decir, gracias por corregirme. ¿Me doy a entender, hermanos? La iglesia es autónoma. Nadie nos manda que no sea el Espíritu de Dios. Y ustedes que están ya con nosotros por un rato saben, damos razón a la iglesia de nuestras finanzas, dónde van sus diezmos, dónde van sus ofrendas, damos razón de los ministerios de la iglesia, qué hacemos, por qué lo hacemos, dónde lo hacemos, con quién lo hacemos, para quién lo hacemos. Siempre estamos dando informes de lo que la iglesia realiza, de lo que la iglesia hace, porque el patrón de la iglesia no es el pastor, es la iglesia. Ustedes son mis patrones. No se vayan a mandar tampoco, ¿verdad? Todos ustedes son mis jefes. Todos ustedes. Si usted es miembro de esta iglesia, usted es la autoridad de la iglesia. En ese sentido, pues, de que todos en bola, que formamos la iglesia, tenemos la autoridad de la iglesia. Los pastores somos los entrenadores, los coaches, que servimos para que cuando llegue la hora de jugar, nosotros los empujamos para que usted haga el mejor partido de su vida y le meta goles al diablo. ¿Me explico? Pero eso es lo que debemos de hacer o lo que debemos de hacer. Eso es lo que significa ser autónomo. No es que no nos metemos con nadie y todo el mundo nos cae mal. No.
Es simplemente que no tenemos otra autoridad sobre nosotros que no sea la autoridad de Jesucristo. No creemos en la autoridad de un hombre sobre la iglesia, porque la única cabeza por encima de la iglesia es Jesucristo. ¿Caminamos juntos? La otra mano, por favor. Creemos en la unidad de la fe. Los bautistas, y perdón que hable tanto de los bautistas, pero el sermón de esta mañana es porque somos bautistas, porque creemos lo que creemos. Los bautistas a través de los años, a través de los siglos, hemos sido conocidos como el pueblo del libro. Esto quiere decir que nos ha caracterizado, que nos encanta el estudio de la palabra de Dios, que nos metemos de lleno al estudio de la palabra de Dios. No que seamos doctores en la ley, no que seamos doctores en teología, no, pero nos gusta meternos a la palabra. Si algo decimos, tiene que tener base bíblica. Si algo creemos, tiene que tener base bíblica. Si algo cantamos, tiene que tener base bíblica. Si algo predicamos, tiene que tener base bíblica. Entonces, por eso es que a través de los años somos conocidos como el pueblo del libro. Un dato histórico para que usted lo agarre. En el segundo siglo de la era cristiana, cuando la iglesia se estaba expandiendo, con la expansión de algo, de un movimiento, de una iglesia, en este caso la iglesia de Jesucristo, suceden varias cosas. Entre más grandes somos, menos nos conocemos. ¿Sí o no? Entre más grandes somos, menos nos conocemos. La familia de mi mamá es enorme. Yo no conozco a toda la familia de ella. Y son familia, pero no los conozco. Es que tengo primos en primer grado, en segundo grado y algunos aplazados porque nunca los he conocido. Siempre estamos, entre más grandes llegamos a ser, menos nos conocemos. En el segundo siglo, la iglesia estaba siendo expandida de tal forma que se comenzaron a meter ciertas doctrinas raras, que hoy en día se conoce como el gnosticismo, y los gnósticos se metieron a la iglesia y comenzaban a enseñar que no era cierto que Cristo vino en cuerpo, que no era cierto que Cristo murió en la cruz del Calvario, que no era cierto que había derramado su sangre, que todas esas cosas eran espirituales y que no se podían interpretar de una forma literal como la iglesia lo interpretaba en aquel entonces. Cuando eso sucede dentro de la iglesia, los líderes de aquel entonces de la iglesia deciden dar un nombre para que la iglesia real se pueda apartar de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza del gnosticismo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y entonces, en el siglo II, surge un nombre que ha traído cantidad de complicaciones hasta el día de hoy. Porque surge el nombre de católico. Católico. Y el nombre católico se dio para apartar a la iglesia del gnosticismo. Católico no es una denominación. El católico quiere decir universal. La iglesia de Jesucristo es universal. Algunos se han adueñado de su nombre para hacer una separación de la iglesia. No me voy a meter a eso porque no es mi rollo ahorita. Le estoy dando simplemente un dato histórico para que podamos entender la importancia de los nombres que podamos tener. Entonces surge el nombre catolicismo con la buena intención de apartar a la iglesia del gnosticismo. Con el correr del tiempo, la historia se fue desarrollando y entonces se fue creando otro tipo de sentir con el catolicismo. Surgen entonces todas aquellas cosas, los primeros concilios con el gran Constantino, que fue el primer concilio que tuvo la iglesia para determinar ciertas cosas, ciertas verdades bíblicas y ciertas verdades de la sociedad. ¿Cuántos venimos del catolicismo? Creo que la mayoría de nosotros venimos del catolicismo. ¿Cuántos se persinaban o se persinan? No es ningún problema, no es ningún problema. Si usted estudia la historia de la iglesia,
se va a dar cuenta, y aquí el hermano es mucho más sabio que yo y más conocedor de eso que yo, pero en cierto momento de la historia, Constantino iba a salir a pelear con un ejército contrario a Roma. Cuando Constantino sale con su ejército, la mamá de Constantino era cristiana, él no, por lo menos cristiana en el sentido de aquel entonces. Cuando Constantino sale con su ejército, tenía miedo de ser derrotado por el ejército enemigo. Y antes de él cruzar un famoso puente, tan famoso que no me acuerdo cómo se llama, antes de cruzar ese puente, él tuvo una visión. Y en esa visión que Constantino tuvo, vio una cruz que se hacía en el aire. Y en esa cruz, o a la par de esa cruz, Constantino vio un mensaje que decía: bajo este signo vencerás. Eso es historia, no me crean a mí, eso es, búscalo en cualquier libro de historia y lo va a encontrar. Decía: bajo este signo vencerás. Es por eso, por si usted no lo sabía, que cuando uno se persina dice: por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor. ¿O ya se les olvidó? Esa es la base para hacer aquellas cosas. Tiene su historia, tiene su forma de ser, tiene su razón de ser. Pero con el correr del tiempo se le trastornó la primera idea que se tenía para separar a la iglesia verdadera del gnosticismo. Nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como iglesia de Jesucristo, nos esforzamos por sostener la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Jesucristo es el Señor. Somos salvos por fe. Nadie va al cielo por portarse bien o por portarse mal. Todos vamos al cielo porque hemos confesado que Jesucristo es mi Salvador. Eso es lo que nos abre las puertas para entrar al reino celestial. No es otra cosa, no es tu iglesia, no es tu religión, no es tu manera, no. Es que has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y has creído en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso te hace un hijo, una hija de Dios. La próxima, hermano. Gracias, hermano. Aquí viene otra cosa que a muchos no les gusta, porque hablamos de tiempo, talento y tesoro. Y cuando nos tocan la bolsa, parecemos vaqueros, ¿verdad? Listos a sacar la pistola. Si Dios nos bendice, es para que seamos de bendición. Si Dios te da, es para que compartas. El diezmo que la iglesia cristiana evangélica de cualquier denominación, de cualquier interpretación de fe, la iglesia evangélica enseñamos que el diezmo es un privilegio y una responsabilidad para todo hijo e hija de Dios. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte de lo que tú recibes. Eso diezmo le pertenece al Señor. Eso es del Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento, Cristo nos enseña que debemos de darle conforme hemos progresado. Jesucristo mismo nos dice que no podemos hacer lo nuevo y olvidar lo viejo, porque ambas cosas son importantes. Tanto tu fe en el Nuevo Testamento como la fe en el Antiguo Testamento tienen que unirse y poder nosotros interpretar y reconocer que a Dios siempre hay que darle lo mejor que nosotros podamos tener, porque Él nos da lo mejor a cada uno de nosotros. Nuestro diezmo es una forma de decirnos a nosotros mismos que creemos que la palabra de Dios es cierta. Se lo compruebo rapidito por cuestión de tiempo. Jesucristo llega al templo y en el templo judío se pasa al frente a depositar su ofrenda al alfolí. Por eso la Biblia dice: traed los diezmos al alfolí y ya hay alimento en mi casa. El pueblo hacía una fila para ir y depositar sus ofrendas y depositar sus diezmos en el altar del Señor. No se me duerma, póngame atención porque ahorita paso el plato otra vez. Cuando la gente está haciendo fila, cola, como usted le quiera llamar, Jesucristo y sus discípulos tienen que estar al frente porque están viendo lo que está sucediendo. Y entonces dice la Escritura que llegó una viuda. Cuando dice una viuda, de antemano le están diciendo que es pobre. De antemano.
Es como cuando dicen, oh, es pastor, ya le dicen que estamos pobres. ¿Me explico? ¿Okay? So, dice Jesucristo con sus discípulos, y aquella viuda llegó y dio, para que me entienda, $1. Y los que estaban haciendo cola traían los de a 100 en la mano, los de a 20 en la mano, y venían hablando de sus negocios, y venían hablando de sus viajes a Cancún y a King Kong y toda la cuestión, y venían hablando por todos lados. Están hablando de sus viajes y de sus inversiones, y la viudita llega con su único $1 que tenía para comer ese día, pero llega con toda su fe y deposita en el alfolí el único $1 que tenía. Cristo no alaba a todos los que traen el montón de dinero al alfolí. Cristo levanta a la viuda que da su único $1. Pero lo están viendo. El diezmo no es secreto. El diezmo es una forma de decir, yo creo en el ministerio de esta iglesia. Yo creo que estamos haciendo lo correcto. Y porque creo en lo que estamos haciendo, invierto mi diezmo, mi fe y mis talentos en lo que estamos haciendo como iglesia para la gloria de Dios. Alguien diga aleluya. Porque se pone en serio cuando hablo de esto. La Biblia nos demanda que si recibimos bendición, hagamos partícipe de todos nuestros bienes aquel que nos bendice con la palabra de Dios. Que sea un amén, yo. Está bueno. La próxima, hermano. Rapidito. A esto, quizás voy a terminar con esto por cuestión de tiempo. El sacerdocio de todo creyente. En el Antiguo Testamento, la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví fue apartada por Dios para que suplieran el sacerdocio a su pueblo. Todo sacerdote tiene que ser levita, aunque no todo levita es sacerdote. Se lo pongo de esta forma. Todo bautista es evangélico, aunque no todo evangélico es bautista. ¿Se entiende? Ok. Todo sacerdote tenía que ser de la tribu escogida por Dios para ejercer, es como que si aquí dijéramos, solamente el pueblo mexicano pueden ser sacerdotes. No aceptamos sacerdocio de ninguna otra nación más que del pueblo mexicano. Son los que Dios ha apartado para ejercer el sacerdocio. ¿Ok? De ahí ellos tienen la obligación, la responsabilidad de llevar al pueblo a la presencia de Dios y de traer la presencia de Dios hacia donde está el pueblo. Por eso se hace el tabernáculo. El tabernáculo, para aquellos que venimos los miércoles, hemos aprendido que el tabernáculo es el lugar de reunión. Ese es el tabernáculo, donde Dios se hace presente. Cuando Dios cambia la historia, y la historia se cambia en el monte Gólgota, en el monte de la calavera, donde Cristo muere por usted y por mí, en aquella cruz del Calvario. La historia se cambia, porque desde que Cristo muere, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, no solo nos limpia de todo pecado, no solo nos hace aptos para entrar al reino de los cielos, sino que hace otra cosa. Te hace real sacerdocio. Nosotros creemos que no solamente el que usa sotana es un sacerdote. Creemos que el que usa corbata también es un sacerdote. Que usted es un sacerdote y una sacerdotisa para Dios. Si la sangre de Cristo te ha limpiado, tú has sido escogido, tú has sido comprado y has sido destinado para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no han tenido el privilegio que nosotros hemos tenido. No podemos nosotros hacer diferencia. Los pastores somos pastores porque Dios nos ha llamado al pastorado, pero somos parte de la iglesia en común porque compartimos la misma salvación.
El evangelista ha sido llamado a ser evangelista, pero debe de formar parte de una iglesia porque es parte de aquella congregación. Todos hemos sido llamados a ser un pueblo para Dios, de Dios. Para esto no tienes que venir ni de México ni de la tribu de Leví. Tienes que abrirle tu corazón a Jesucristo. Cuando le abres tu corazón, entonces Dios te viste de sotana y te hace un sacerdote para la gloria de su nombre. Y el sacerdote, repito, el privilegio y la responsabilidad que tiene es de traer la presencia de Dios al pueblo y al pueblo a la presencia de Dios. Cuando tú vas a tu casa, después que has estado en tu iglesia, para aquellos que nos miran a través del internet, cuando usted sale de su iglesia y va para su casa, ahora usted tiene la responsabilidad de llevar a Dios a su vecindario y de traer a su vecindario a la presencia de Dios. Ahora usted puede compartir la palabra de Dios. Y cada vez que usted testifica del amor de Dios, cada vez que usted dice lo que Cristo ha hecho en su vida, usted está siendo un sacerdote, una sacerdotisa del Dios Altísimo, porque está presentando el poder, el amor y la gracia de Jesucristo a aquella persona que no ha venido a recibir a Jesucristo. ¿Me doy a entender? Por eso es que nosotros creemos en el sacerdocio de todo creyente, de todo creyente, de todo creyente. Puede ser pentecostés, puede ser presbiteriano, puede ser metodista, puede ser bautista, I don't care. Mientras Cristo es tu Señor, mientras que Cristo sea tu Salvador, tú eres un sacerdote del Dios Altísimo. No importa qué iglesia visites, no importa si levantas las manos al momento de adorar, no importa si aplaudes al momento de adorar, no importa si oras con los ojos abiertos, no, lo que importa es que Cristo esté en tu corazón. Ahora, si Cristo no está en tu corazón, entonces lo primero que debes de hacer es reconocer que Jesucristo es el Señor. Y cuando eso sucede, todo lo que hemos hablado, no que te vas a hacer bautista, no, te vas a hacer un hijo, una hija de Dios. Te vas a convertir en un sacerdote, en una sacerdotisa para la gloria de Dios. Vas a comenzar a percibir cosas que no has percibido. Porque vas a comenzar a platicar con un Dios que antes lo mirabas de lejos y lo oías de lejos. Ese Dios que está lejos va a estar ahora no cerca de ti, va a estar dentro de ti. Y entonces puedes platicar con Él. Y si alguien te va a entender, ese es Jesucristo. Y si alguien te va a consolar, ese es Jesucristo. Y si alguien te va a mimar, ese es Jesucristo. Y si alguien te va a abrazar, ese es Jesucristo. Y si alguien va a enjugar tus lágrimas, ese es Jesucristo. Y si alguien te va a enseñar que hay un futuro glorioso para ti, ese es Jesucristo. Y si alguien te va a dirigir para que tus pasos vayan donde vas a crecer espiritualmente, ese tiene que ser Jesucristo. Porque fuera de Él, nada somos. Pero con Cristo, todo lo podemos. Incline su rostro, por favor, ahora. Regálame un minutito más. Falta mucho más, pero con esto quiero cerrar. Con esto quiero decirle a usted algo muy importante. Y quizás lo más importante, lo más trascendental de todo esto, es que usted pueda entender y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. No porque vas a cambiar de iglesia, no porque vas a cambiar de religión, es simplemente porque Cristo puede venir a tu corazón y hacer de ti una nueva criatura. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no te unes al igual que Pablo, el apóstol Pablo, y podamos decir juntos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación? Dios no vino a instituir, Cristo no vino a instituir iglesias, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted aún
no has reconocido a Jesús como Señor, como Salvador, yo quisiera invitarle en este día, ahí donde usted se encuentra, a que abra su corazón y le diga a Jesús: ahora yo reconozco que tú eres Dios, que viniste a morir a la cruz del Calvario, a derramar tu sangre preciosa para que yo pueda tener vida y vida en abundancia. Gracias porque cuando tú moriste en la cruz del Calvario, abrías la puerta del cielo para que yo ahora pueda entrar a donde tú te encuentras, pero primero ven tú a mi corazón y haz de mí una nueva criatura. ¿Habrá alguien con nosotros que dijo esa frase conmigo? Si usted la dijo ahí en su mente, en su corazón, ¿por qué no levanta su mano? Ahí donde está. Solamente queremos darle gracias a Dios por esa frase que usted repitió, por esa frase que usted dijo. Queremos darle gracias a Dios por la decisión que usted pueda tomar hoy de darle su corazón a Cristo Jesús. No es cambio de iglesia, no es cambio de religión, es darle tu corazón a Jesucristo. Y de aquí en adelante Él hará la diferencia en tu vida y en tu corazón. Si así lo has deseado, si así lo deseas, levanta tu mano y permítanos orar contigo y por ti. ¿Habrá alguien con nosotros? ¿Habrá alguien en este día que ha venido sin Jesús en su corazón? No te vayas sin Cristo de este lugar. Invítalo, ábrele tu corazón y permítanos orar contigo y por ti. Por última vez, ¿habrá alguien con nosotros que nunca antes lo ha hecho y quisieras hacerlo este día? Concédenos el privilegio de orar contigo, de orar por ti en este día y demostrarte cuánto Dios te ama, que mandó a su único Hijo a morir en la cruz para que hoy puedas tú recibir perdón de pecados y vida eterna. ¿Habrá alguien con nosotros? ¿Habrá una persona en medio nuestro? Amado Dios, gracias por permitirnos tener este buen tiempo en tu presencia, escudriñar tu palabra, poder ir, Señor, creciendo en la fe que hemos puesto en tu Hijo Jesucristo. Gracias por el pueblo que en este día se ha reunido bajo este techo. Pedimos, Dios amado, si hay alguien en medio nuestro que aún no te ha dado su corazón, que le permitas en tu gracia una nueva oportunidad, que pueda volver a escuchar de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, y pueda reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y pueda comprobar cuán grandes, ricas bendiciones tú tienes para tu pueblo. Pero que cada uno de nosotros pueda llevar la enseñanza, el mensaje y tu presencia en nuestro propio corazón. Te lo pedimos y te lo agradecemos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén.